El error que todos los hispanoparlantes cometimos y seguimos cometiendo con la programación neurolingüística y cómo volver a recuperar el verdadero significado de la PNL que nos arrebataron de forma sencilla con una técnica muy fácil de aplicar. Si has estudiado el poder del reencuadre de la programación neurolingüística, en mi canal estarás encontrando una lista de reproducción de más de 5 o 6 videos sobre el tema del reencuadre. Sabrás la enorme diferencia que ocurre cuando reemplazamos una palabra por otra. Esto es muy utilizado, por ejemplo, en la política, cuando reemplazan la palabra inversión en la educación, por dar un ejemplo, por costo. Hay un enorme cambio en significado. ¿Por qué? Porque las palabras tienen connotaciones positivas o negativas. Te quiero brindar ahora un increíble ejemplo de reencuadre para que compruebes los cambios positivos que puede generar cuando está bien aplicado. Esto es lo que cuenta Facundo Cabral. Él dice: cuando murió mi mujer y mi hija en un accidente aéreo, me llamó después la Madre Teresa. ¿Sabes qué me dijo? ¡Ah, caramba! Ahora sí que estás en un gran problema. ¿Dónde vas a poner el amor que te va a sobrar? Y me llevó a Calcuta a lavar leprosos y me salvó. Pon el amor donde haga falta. Esto, ¿dónde vas a poner el amor que te va a sobrar? Es un excelente ejemplo de reencuadre. Y aquí puedes ver la enorme diferencia que marcó en la vida de Facundo Cabral de forma positiva. Esto es un pequeño ejemplo de lo que puede hacer el reencuadre en tu vida, en mi vida, y cómo es utilizado también por los medios de comunicación, no siempre con una intención positiva, sino muchas veces todo lo contrario. Pero no depende de la técnica en sí misma, sino del uso que se le brinda, ¿sí? Puedo tomar el reencuadre para cambiar la vida de una persona y puedo tomar el reencuadre para manipular la vida de una persona. El reencuadre es un claro ejemplo de los cambios que se pueden lograr lingüísticamente. Si tal vez has ido más allá en tu uso más consciente del lenguaje, hasta habrás experimentado con los gerundios y tal vez los estés utilizando diariamente tanto en tus sesiones de coaching como en tus estrategias mentales, en tu propio diálogo interno. Lo que quizás no sabías, incluso dándole un uso más consciente al lenguaje, o que cuando menos yo no sabía, es que tal vez hayas e incluso estés ahora mismo cometiendo un error al hablar de programación. Presta atención a esto, programación neurolingüística. ¿A qué me refiero? Bien, antes de comenzar te quiero contar una pequeña historia, que es la historia de cómo llegué a esta epifanía y cómo luego me di cuenta de que lo mismo es aplicado a la programación neurolingüística y luego también lo confirmé. Te quiero contar la pequeña epifanía que tuve. Hace poco volví a releer uno de los libros que más ha marcado mi vida, que es Piense y hágase rico de Napoleón Hill. Con la diferencia de que en vez de releerlo en español, en la traducción que se hizo en español, lo leí en su idioma original, Think and Grow Rich. ¿Por qué? Porque buscaba encontrar a ver si podía obtener alguna nueva distinción que se hubiera perdido en la traducción al español. Y para mi sorpresa, sí la encontré. En uno de los capítulos, Napoleón Hill habla del fundamento de los 13 principios de la riqueza, y ese principio es el que él denomina Burning Desire. En la versión en español uno encuentra esa palabra traducida de la siguiente manera: deseo, desire, ardiente, burning. Pero al traducirla de esa manera se hace un recorte del significado real de la palabra. ¿A qué me refiero? Lamentablemente en español no tenemos una traducción que permita mantener el verdadero significado de ciertas palabras en inglés, sobre todo de las palabras que terminan en ing. Y por ese motivo, para que al traducirlo tenga coherencia gramaticalmente, se tradujo como Burning Desire, deseo ardiente. Pero al hacerlo así, lamentablemente para todos nosotros, se pierde el verdadero significado de lo que Napoleón Hill quería decir. ¿Por qué esto es tan importante para ti y por qué esto es tan importante para mí? Porque eso da lugar a que uno no pueda entender en profundidad el concepto que el autor deseaba reflejar al nombrarlo de esa manera. Y esto que te digo cobra aún más relevancia cuando estamos hablando de el principio más importante de los 13 principios. Esto es algo que dice Napoleón Hill en su libro Las leyes del éxito.
que el principio del burning desire, o el sinónimo que él aplica en su libro de tener un propósito definido, a definite purpose, es el fundamento de los 13 principios. Burning desire debería haber sido traducido como deseo que está ardiendo, fuego que está quemando, no deseo ardiente. ¿Se entiende la enorme diferencia que hay en la representación mental? Piensa en el siguiente ejemplo. La jirafa camina. Presta atención a tu representación mental. Compárala con la siguiente frase. La jirafa está caminando. ¿Notas cómo se convierte en una película? Bien, esa es una de las dos ventajas que brinda el mantener el nombre original. Al utilizar el gerundio, la representación cobra vida y se mueve. Por eso una cosa es decir deseo ardiente y otra cosa es deseo que está ardiendo. La terminación endo-ando es la que marca la diferencia aquí. Y la segunda ventaja es que al traducirla como deseo que está ardiendo, deseo que está quemando, deja de ser un adjetivo para volverse en un verbo. Al recobrar el verbo, nos recuerda que es algo que hacemos, nos recuerda que es un proceso y por lo tanto está en nuestro control. Así le sacamos la nominalización a la palabra y esto es algo absolutamente importante porque las representaciones de las nominalizaciones, por lo general, son imágenes estáticas y firmes, versus imágenes con movimiento. ¿Qué tiene que ver todo esto con el error que todos los hispanoparlantes cometimos y seguimos cometiendo con la programación neurolingüística? Te preguntarás. Todo. Tiene que ver todo. ¿Por qué? Analiza el nombre original en inglés de la PNL. NLP. Neuro Linguistic Programming. La terminación es en ing, lo cual nosotros traducimos como programación neurolingüística. Al hacerlo de esta manera, automáticamente perdimos el verbo, perdimos el ing, perdimos el proceso. Bandler y Grinder, los cofundadores de la PNL, le pusieron programming con un propósito: hacerle recordar a las personas que era un proceso, que se estaban programando. También lo hicieron con el propósito de demostrar que la PNL no es una cosa, no es una nominalización, sino que es un verbo y por lo tanto invita a practicarla, a ponerla en acción. Los verbos nos ponen en acción. Podríamos decir que al nombrarla intencionalmente programming, neurolinguistic programming, intencionalmente aplicaron la PNL a la PNL. Nuevamente, para que entiendas lo profundo que es esto, compara la representación mental cuando piensas en programación neurolingüística versus la programación mental que te trae la palabra programando, algo que estás haciendo neurolingüísticamente. Cosa de mantener también la coherencia gramatical en español. ¿Por qué esta epifanía que tuve leyendo el libro en español de Napoleón Hill y luego comparándolo con su versión en inglés es tan importante? Porque luego de 13 años de estudio de programación neurolingüística, al hacer un análisis del nombre, me vengo a enterar que lo he pronunciado sin respetar la intención original de sus creadores y a la vez creando limitaciones innecesarias, completamente innecesarias, como en el caso que te decía de Napoleón Hill. Deseo ardiente versus deseo que está ardiendo, que te está quemando. Esto lo confirmé aún más cuando escuché a Gabriel Guerrero, trainer en programación neurolingüística mexicano, quien brindó durante 10 años seminarios con Bandler, comentar que estuvo hablando con Richard Bandler, comentándole sobre los diversos errores de traducción al pasar en el pie en español, y entre esos errores le comentó sobre la programación neurolingüística que no respetaba la traducción literal. A lo que Bandler le dijo, bueno, cámbienlo. Y a lo que Gabriel Guerrero le dijo, no se puede, ya está hecho. En esa respuesta estoy en parte de acuerdo y en parte en desacuerdo. Si bien es verdad que no se puede cambiar lo que está hecho, porque la traducción ya fue realizada y se viene hablando de programación neurolingüística desde hace años, y lo más factible es que tú también, como yo, la hayas aprendido con ese nombre, como lo seguirán haciendo miles y miles de personas, sí creo que cada uno en el espacio que nos toque de enseñar, de hablar, de comentar, de hacer coaching, de ayudar, de mostrar la programación neurolingüística a otras personas, lo estemos haciendo programando neurolingüísticamente. Programando neurolingüísticamente. Para que de esa manera estemos ayudando a que otras personas despierten aún más a sus procesos internos. Al hacerlo, además, estaremos recordando que todo es un proceso y que por lo tanto lo podemos cambiar, optimizar, editar, modificar, le podemos añadir cosas a ese proceso, le podemos sacar cosas a ese proceso, etc.
Cierro este video con dos preguntas. ¿Cuánto más motivado y consciente estarás a partir de ahora para utilizar los gerundios a la hora de nombrar tus propias creaciones, a la hora de realizar coaching o incluso a la hora de enseñar como lo hizo Napoleon Hill o los creadores de la programación neurolingüística? En el caso de Napoleon Hill, él lo nombró intencionalmente Burning Desire. Los creadores de la programación neurolingüística, Neurolinguistic Programming. Y la segunda pregunta que te quiero regalar: ¿cuántos nuevos reencuadres podríamos estar generando que aceleren el aprendizaje del coaching, de la hipnosis y de la programando neurolingüísticamente, aunque suene no gramaticalmente correcto, tan solo aplicando esta estrategia de 3 pequeños pasos a la que bauticé regresando a las raíces? La estrategia consiste en lo siguiente: 1. Lee el libro en su idioma original. 2. Pregúntate al encontrar técnicas o principios: ¿cuál fue la verdadera intención del autor al nombrarlo así? Sobre todo presta atención, si el libro está en inglés, a la terminación ing. Y 3. Realiza una comparación para comprobar si esa intención fue plasmada fielmente en la traducción en caso de que el libro haya sido traducido